Buenos días a todos, a los que están presentes y a los que están de forma virtual. Vamos a referirnos a cuestiones de rotulado, ¿sí? Específicamente, tanto a los requisitos o exigencias que se establecen al día de hoy y también anticiparnos a nuevas regulaciones, actualizaciones en la normativa que próximamente estaremos viendo digamos, como productores de alimentos tendrán que empezar a ver la forma de buscar la forma de cumplir, ¿sí? Bien, voy a probar acá si funciona. O la siguiente, les voy a pedir a las chicas. Bien, entonces un poco como les mencionaba, la agenda o el temario va a estar dividido en dos partes, principalmente lo que son las exigencias actuales y a su vez también avanzar sobre las propuestas de actualización que están todavía en proceso de, digamos, no tenemos el proyecto final, sino que va a ser un avance de lo que posiblemente esté publicado. La siguiente. Bien, como para enmarcar, si bien esta es una definición, es la definición de rotulado, tener en consideración que vamos a hablar y las normas de rotulado aplican a todos los productos envasados en ausencia del consumidor y es toda la información que figura en el envase, ¿sí? No solamente las palabras, los textos, sino las imágenes forman parte del rotulado, ¿sí? Y el rotulado tiene la característica que en este caso las normas específicas de rotulado son exigencias que aplican a todos los productos por igual, ¿sí? No aplica a una determinada categoría, sino que son normas horizontales que aplican absolutamente a todos los alimentos envasados, sea cual fuera la categoría de la que estemos hablando. Y es de alguna manera la carta de presentación que tiene el elaborador frente al consumidor. Entonces, desde este punto de vista y desde esta dirección, el planteo está puesto sobre la forma en la que esa información figure, ¿sí? En el rótulo va a ser de alguna manera la llegada que vamos a tener o que van a tener hacia sus consumidores o personas que eligen sus productos. La siguiente, por favor. Esto es un poco la evolución de cómo fueron avanzando las normativas de rotulado en Argentina específicamente. Si vemos la pirámide desde abajo hacia arriba, tenemos las normas de rotulado general, ¿sí? Que se actualizaron. La última actualización fue en el año 2005, si había una normativa que era el año 90, después se actualizó en el 2005. Y en esa actualización también se incorporó la normativa de rotulado nutricional, la exigencia de la tabla de la incorporación de la información nutricional en el rótulo. Unos años después, en el 2014, se avanzó en una normativa de información nutricional complementaria. Ya acá no hablamos de información obligatoria, sino que es información facultativa. Y la particularidad que tienen estas tres normativas es que están armonizadas a nivel Mercosur. Esto quiere decir que los países del Mercosur tenemos las mismas exigencias para el rotulado de alimentos envasados. Si bien hay algunas pequeñas diferencias que se están intentando trabajar y buscar la forma, como es el caso, por ejemplo, de alérgenos, que no está armonizado, pero próximamente se prevé que el tema de alérgenos y rotulado nutricional frontal también estén, digamos, como tema de agenda. Y el último punto que lo acabo de mencionar, que es el rotulado nutricional frontal, en ese caso Argentina tiene una normativa específica, es un tema que no está armonizado a nivel Mercosur, pero sí está como agenda tratándose actualmente a nivel del Mercosur, buscando la manera de que se armonice estas exigencias. Tener en cuenta que estas exigencias están incorporadas al Código Alimentario Argentino, ¿sí? No solo son normas Mercosur, sino que a su vez están armonizadas, están incorporadas en nuestra reglamentación a nivel nacional. La siguiente, por favor. Bien. Bien, todas estas normativas. Sí, Pablo, ¿querés agregar algo? Te veo. No, era solo porque me parecía importante señalar el tema de la armonización, la importancia que tiene la armonización de normas, sobre todo en materia de rotulado, en lo que es el intercambio de bienes y servicios y sobre todo en alimentos. Lo que buscamos es propender a tener homogeneidad en las normas, buscando que no se entorpezca precisamente el comercio. Entonces, parece solo una palabra el tema de armonización, pero tiene una ventaja competitiva para los productores de alimentos poder llegar a normas comunes con los que te van a comprar. O sea, eso implica necesariamente una reducción en costos o no tener mayores costos en realidad. Y es por eso que empezamos primero con el rotulado general. En el 2006, 30 de junio del 2006 entró en vigencia, ya está la 21.0. Después empezó el rotulado nutricional, que era facultativo en Argentina,
después pasamos a los claims, y bueno, ahora estamos con los alérgenos y tratando de unificar lo que es rotulado frontal, pero precisamente por eso, porque una norma con el resto de los socios nos permite cumplir con una sola norma y no con 4 normas a la vez. Eso. Muy bien. Gracias, Pablo. Buenísimo. Gracias por la complementación. Bien, a nivel normativo, todas estas exigencias que les mencionaba, que son, digamos, están establecidas en normas Mercosur o, digamos, criterios específicos que se han establecido a nivel nacional. En Argentina, el capítulo 5 es el que resume principalmente la mayor parte de estos requisitos. Capítulo 5 del Código Alimentario Argentino. No obstante eso, existen algunas otras exigencias para algunos productos en particular, exigencias de rotulado, que pueden estar incorporadas en otros capítulos del código. Esto va a depender del tipo de producto, ¿sí? Por ejemplo, un alimento libre de gluten va a estar definido en el capítulo 17 del Código Alimentario Argentino y sus requisitos de rotulado van a estar establecidos ahí. Lo mismo con los suplementos dietarios también y otros ejemplos más. Y después, adicionalmente, existen otro tipo de normas que pueden ser disposiciones, pueden ser leyes, reglamentaciones específicas por tipo de producto, por categoría o por especificidad, que también pueden establecer algunos criterios de rotulado más allá de lo que esté establecido en el Código Alimentario Argentino. Por ejemplo, el caso del logo orgánico, que está establecido en una normativa específica, que es una resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Sí? Adelante, la siguiente. Tener en cuenta que el rotulado, desde ya que es un requisito técnico, son exigencias que los elaboradores tienen que cumplir desde ya, bajo ningún punto de vista, digamos, bajo todo punto de vista tienen que cumplir con las exigencias obligatorias. Y un poco el desafío o el planteo que hoy traemos acá es pensarlo no tanto como un trámite, que finalmente, digamos, hay que ejecutar ese trámite, pero pensarlo un poquito más allá, o sea, habilitar la posibilidad de pensar que el rótulo puede ser la puerta de salida o la puerta de entrada o de acceso a otros mercados, la puerta de llegada a distintos consumidores, ¿sí? No solamente es cumplir con lo que corresponde o con lo que se debe, sino también pensarlo de una forma mucho más estratégica, pensando qué información voy a querer destacar, más allá de lo que tengo que sí o sí colocar, elegir de forma puntual qué voy a querer destacar y de qué manera, y eso va a ser al producto final y la consecuencia que esto tenga en el mercado. La siguiente. Bien, no nos vamos a detener demasiado en el detalle. Estos son los ítems o requisitos o exigencias que están contemplados dentro de lo que es la información obligatoria, ¿sí? Todos los productos envasados en ausencia del consumidor tienen que colocar esta información, ¿sí? Dentro de lo que es el rótulo del producto. Si bien hay algunas excepciones, por ejemplo, como es el caso del rotulado nutricional, no todos los productos están obligados a llevar el rotulado nutricional, hay algunas pequeñas excepciones. No obstante, si el elaborador quiere colocar esa información, puede hacerlo, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, con la fecha de vencimiento, su declaración es de forma obligatoria, pero hay algunos productos que están exceptuados de llevar esta fecha de vencimiento porque por ahí se trata de productos de larga duración o una larga vida útil que no requiere establecer una fecha específica, o en algunos casos, por ejemplo, el caso de los fraccionados, un alimento que te lo fraccionan en el momento de vos adquirirlo, es imposible que cuando lo envasan o lo encierran te coloquen la información obligatoria en ese momento. Entonces, esas son las excepciones que prevé la norma. La mayor parte de estos requisitos están establecidos en la norma de rotulado general, ¿sí? Y aparece al final la normativa de rotulado nutricional. Destacar también que el rotulado nutricional incluye todo lo que es la declaración de nutrientes, que hace referencia a la tabla de información nutricional, y el rotulado nutricional frontal está incorporado dentro del concepto de rotulado nutricional. Adicionalmente está la información nutricional complementaria, ¿sí? Que son los claims nutricionales, pero esta información no es obligatoria. El elaborador decide y define si quiere colocarla. Un ejemplo de claims. Un ejemplo de claims puede ser, por ejemplo, bajo en sodio o light en calorías, ¿sí? Es la referencia de un término asociado a un nutriente. Cuando yo quiero utilizar esa información, sí tengo que tener en cuenta que voy a tener que cumplir con ciertos requisitos que están establecidos en la normativa, ¿sí? Es la información voluntaria, pero si yo quiero utilizarlo, tengo que ir a la norma para ver de qué manera tengo que utilizarla, ¿sí?
Bien, el resto de la información obligatoria, estos son algunos de los puntos que se estuvieron debatiendo y se están analizando a nivel Mercosur y van a sufrir algunas modificaciones probablemente en el transcurso de este año, ¿sí? Bien, la siguiente. Tener en cuenta, recién les mencionaba los requisitos puntuales que tienen que cumplir todos los alimentos, ¿sí? Con todos los alimentos envasados en ausencia del consumidor. Esa es la información obligatoria que todos los productos tienen que tener. A ver, chicas, les pido, no estoy viendo la presentación, perdón. Igual sigo hablando. Es la información obligatoria, los ítems de información obligatoria que todos los productos tienen que tener. Y a su vez, como les mencionaba, hay algunos requisitos particulares. Estos son solo algunos ejemplos. Hay muchísimos más. De algunos alimentos que requieren, ¿sí?, ciertas especificaciones de rotulado dependiendo del tipo de producto, ¿sí? Por ejemplo, tal es el caso de los alimentos libres de gluten. En caso, el elaborador no está obligado a indicar si el alimento es libre de gluten o no es libre de gluten. En caso de que el elaborador decida o defina como una estrategia hacer referencia a que es libre de gluten, tiene que cumplir con ciertos requisitos que están establecidos en el Código Alimentario Argentino, como es no superar un límite establecido, ¿sí?, para gliadinas, y a su vez cumplir con las exigencias de rotulado. Entre esas exigencias está la colocación del sello y la referencia de libre de gluten en la denominación de venta, por ejemplo. Y lo mismo así con distintos ejemplos, como les mencionaba, por ejemplo, el caso de las frases de advertencia, por ejemplo, que pueden tener los suplementos dietarios. Todos los suplementos dietarios tienen que llevar ciertas frases de advertencia puntuales, lo mismo las fórmulas para lactantes, ¿sí? Dependiendo del tipo de producto, es la exigencia adicional que voy a tener, además de lo mencionado anteriormente, ¿sí? Otro es el caso de las imágenes, por ejemplo, en frutas, de frutas en envases de bebidas analcohólicas, ¿sí? No cualquier bebida analcohólica puede hacer referencia en el rótulo y puede colocar una fruta, sino que tiene que cumplir con cierto requisito de cantidad de jugo, ¿sí? Bien, la siguiente, por favor. Recién mencionábamos hasta recién los que son la información obligatoria, ¿sí? Adicionalmente tenemos otra herramienta que es la información facultativa, ¿sí?, que la normativa actual la define de esta manera, que es que puede presentarse cualquier tipo de información o representación gráfica, siempre y cuando no vaya en contradicción con los requisitos obligatorios y de alguna manera no induzca al error o engaño al consumidor, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta que nos habilita o habilita a los productores a buscar estrategias para agregar información en el rótulo que permita diferenciarse de la competencia, ¿sí? Diferenciarse de la competencia, establecer una estrategia específica, ¿sí? A partir de ahora, digamos, todos tienen que cumplir con los requisitos obligatorios. Con la información facultativa es la manera que los elaboradores tienen de empezar a destacar algunas características, ¿sí?, puntuales, y empezar a diferenciarse o plantear criterios específicos de rotulado e incorporar información, ¿sí? La siguiente, algunos ejemplos de diferenciación de rotulado, solo a modo, después tendrán seguro posteriormente en los siguientes programas charlas relativas a algunas de estas temáticas. Tenemos formas de diferenciar los elementos desde el punto de vista de las certificaciones, lo que tiene que ver con calidad, con origen del alimento. En calidad, ahí destaco el logo orgánico y el sello Alimentos Argentinos, que son dos herramientas que se ofrecen desde acá, desde la Dirección de Alimentos, pero hay infinidad y hay otro tipo, digamos, hay otras menciones que se podrían hacer a calidad, ¿sí?, para tener como referencia. A su vez, en lo referente al origen, también están las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para tener en consideración. Y a su vez, también, si bien no hay una normativa específica, pero hacer referencia al origen de los ingredientes, al origen o a la historia del producto, también es una forma de diferenciarse, ¿sí? Si bien no desde la formalidad de contener un sello o hacer una certificación, pero en muchos casos como elaboradores se puede utilizar eso como una estrategia diferencial, ¿sí?, o mostrar en algunos casos
la forma de producción, los lugares donde se elaboran, donde se producen. Es la manera en que el elaborador tiene de acercarse al consumidor que va a ser el que elija el producto finalmente. Por otro lado están las certificaciones religiosas, que si bien siguen criterios puntualmente relacionados con las religiones específicamente, tener en cuenta que las certificaciones religiosas están creciendo exponencialmente en los últimos años, sobre todo en productos, digamos, que son alimentos que los eligen consumidores no necesariamente por las cuestiones religiosas, sino en muchos casos. En Argentina no pasa tanto esto como consumidores, pero en otros países del mundo el consumidor busca garantizarse cierta inocuidad, cierta calidad específica al momento de ver los sellos, las certificaciones, ¿sí? Como puede ser el caso de la certificación religiosa, lo que le permite, u otras certificaciones de calidad, es que el producto tiene una trazabilidad, entonces le garantiza cierta inocuidad. Entonces está creciendo cada vez más la cantidad de consumidores que eligen productos no tanto por una cuestión religiosa, sino por una cuestión más de calidad. Después tenemos, bueno, también la referencia a esto, a indicar si uno quisiera destacar la presencia o la ausencia de algún ingrediente o alguna característica específica. Puede ser, por ejemplo, el caso, bueno, que mencionábamos del sin gluten, el sin lactosa, la referencia de un alimento a base de plantas, vegano, o sea, que no contiene ingredientes de origen animal. A su vez también los alimentos a los cuales se les adiciona, ¿sí?, ingredientes o nutrientes, también hay formas de, digamos, son otras estrategias que habilitan o forman parte de lo que es la opción de la diferenciación. Bien, la siguiente. Tener en cuenta este criterio que no es menor, ¿sí? Si bien hoy el objetivo es hablar de la normativa específicamente, el consumidor decide en segundos frente a la góndola o frente al producto, por varias razones. Porque no tiene tiempo, en algunos casos, en otros casos porque no entiende la información, en otros casos porque la interpreta como puede, porque por ahí no tiene el conocimiento completo, pero sí tener en cuenta que esos segundos es lo que va a valer para el productor para que lo elijan o no, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el llamado a través de esta charla tiene que ver con elegir estratégicamente. ¿Tengo que cumplir con la normativa? ¿Requisitos básicos obligatorios? Perfecto, cumplo con la normativa, decido qué información voy a querer destacar en mayor o menor medida y después buscar la manera de si quiero diferenciarme de alguna manera específica, pero buscando que el rótulo mantenga la mayor transparencia posible, la mayor claridad, ¿sí? A veces hay una tendencia a veces a agregar mucha información en el rótulo. Hay productos que tienen tanta cantidad de información que a veces dudas de qué tipo de producto se trata, porque es alto en esto, bajo en esto, tiene agregado de tal cosa, después tiene un sello por un lado, después tiene tanta cantidad de información que empezás a dudar si es bueno, si es malo, ¿sí? A veces la abundancia de información tapa el mensaje final que el elaborador quiere dar finalmente. Entonces también el llamado, la recomendación es elegir estratégicamente qué es lo que efectivamente quiero destacar de mi producto. Después el producto va a tener otras características, pero a nivel de rotulado, la estrategia tiene que ser lo más simple y clara posible. La siguiente. Bueno, sumado a que el consumidor está poco tiempo en la góndola o frente al producto, estos son algunos datos que llevan algunos años, pero son más que recientes, o sea, siguen actuales de la misma manera. Tener en cuenta que el consumidor, en una encuesta que se hizo hace unos años, Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del año 2018, arrojó el resultado que 1/3 de la población solamente lee las etiquetas. Esto estaba orientado más a etiquetado nutricional. Y de ese tercio, solo la mitad entiende lo que está pidiendo, ¿sí? Así que hay una fracción muy pequeñita de personas que solamente entienden efectivamente que están comprando un producto con determinadas características, ¿sí? Quizás puede, y ojalá se haya modificado este porcentaje, pero realmente es preocupante de alguna manera esta cuestión de la poca información, ¿sí? A veces depende del tiempo, de la disponibilidad de tiempo, pero en muchos casos también depende de no entender, ¿sí? No entender o interpretar. Es esto, interpretar, porque me parece que esta palabra me llevó a considerar que era esto y
según mi información de base, la información que figura en los rótulos lo que tiene es que es muy subjetiva porque depende de la persona que está eligiendo el producto, qué es lo que termina entendiendo, ¿sí? Si bien hay conceptos que debieran ser claros y debieran estar estandarizados como están en la normativa, en algunos casos cuando uno empieza a agregar información, a veces empieza como a transgiversar un poco el mensaje. Y tener en cuenta también, esto es un estudio también que les traigo que es de la UCA, también de esa época más o menos del 2008, 2018, 2019, que hacía referencia a cuáles son las razones por las cuales no suelen consultar las etiquetas, ¿sí? Porque no les da importancia, la mayoría, porque la letra es muy pequeña, sí hay distintas otras cuestiones que no solamente tienen que ver con el tiempo, a veces la letra, a veces el contraste, ¿sí? Hemos estudiado bastante en detalle a nivel de cuando hemos trabajado en la definición de la normativa, que no siempre depende del tamaño de la letra. Hemos tomado las medidas exactamente y por ahí son rótulos que tienen dos rótulos diferentes que tienen el mismo tamaño de letra, pero en uno se lee perfecto y en otro no se lee nada. Eso tiene que ver con el tipo de letra que se elige, el contraste con el fondo y otras cuestiones más, ¿sí? No siempre depende de estas cuestiones, ¿sí? La siguiente, bueno, esto está asociado a lo que les mencionaba recién. El consumidor muchas veces no lee todo, pero interpreta, ¿sí? Se lleva información, busca la manera de querer interpretar y a veces no tiene la información exacta. Entonces es tarea de todos, incluidos los productores, que la información sea lo más clara posible para que el consumidor pueda tomar una elección informada, ¿sí? Y un poco los traigo con esas preguntas disparadoras. Digo, ¿comprarías algo que no entendés que tiene? Y no sé si lo comprarías o quizás sí, dependiendo de cada consumidor qué criterio tenga al momento. Y como productores, el desafío de pensar de si el rótulo de tu producto refleja efectivamente las características que vos querés que se reflejen, ¿sí? Porque a veces cumplo con la normativa, pero no destaco demasiado, o los logos los pongo de una determinada forma, si bien hay normativa que exige que determinada información esté en determinado lugar, pero en lo que yo puedo agregar adicionalmente, tengo que tener en cuenta que no es lo mismo el tamaño, el contraste, dónde elija colocar esa información, de qué manera, ¿sí? Bien, la siguiente. Y ahora vamos a adentrarnos muy de a poquito en lo que es la normativa, ¿sí? La actualización de la normativa. Mencionarles que a nivel Mercosur, hace ya varios años, dependiendo de la normativa, llevaron algunos cuantos años. No vas a decir cuánto. No vamos a decir cuántos, porque llevaron muchos. Se avanzó en la actualización de dos normativas en particular. Tener en cuenta que estas normativas son las de rotulado general y las de rotulado nutricional, ¿sí? La de rotulado general, que es la actual resolución, la resolución 2603, ¿sí? Pasó a actualizarse bajo el proyecto 0325, ¿sí? Que es el que ven ahí mencionado. Y la normativa, la 4603, que es la de rotulado nutricional, pasó a actualizarse con el proyecto 0525, ¿sí? Tener en cuenta que siempre hablamos de proyecto, y ahora voy a explicar por qué, porque no es la normativa definitiva, son proyectos que están en proceso de actualización y que esperamos que en el transcurso de este año tengamos avances. La siguiente. Este es un poco el caminito de una forma bastante simplificada que debiera tener una normativa al momento de incorporarse para ser tratada a nivel Mercosur. Tiene otros pasos administrativos que no están incluidos acá, solamente esta es una forma práctica para que ustedes vean los pasos que debe seguir la normativa. Ya pasamos por el proceso de negociación, ya pasamos por tener los proyectos y esos proyectos fueron a consulta interna. Consulta interna es lo que se llama consulta pública, pero es interna en los países del Mercosur. Argentina tomó el proyecto y lo llevó a consulta interna dentro de su país, que es la consulta pública, que estuvo en el periodo hasta febrero del 2026.
Cada país hizo exactamente lo mismo, llevó su proyecto a consulta interna. Hoy estamos actualmente en la instancia de que los países estamos analizando las observaciones, ¿sí?, que hemos recibido de esas consultas internas. ¿Quiénes pueden haber hecho o realizado observaciones en esa consulta interna? Cualquier entidad, institución, país, ¿sí? Hay diversidad de propuestas o de observaciones que se han ido recibiendo. Cada país analiza las observaciones que recibe y después esas observaciones se llevan para debate en el marco del Mercosur, ¿sí? Se vuelve a debatir si es necesario hacer alguna modificación en los proyectos que estaba previsto y en caso de requerir una modificación se redacta nuevamente ese proyecto y se lleva al proyecto final, que después los países tienen un tiempo para internalizar esa normativa. Una vez que se aprueba a nivel Mercosur o tenemos el proyecto final a través de un reglamento técnico Mercosur, los países están obligados a incorporarlos en su normativa nacional, ¿sí? Entonces, insisto en destacar que hoy estamos en el momento y en el proceso de análisis de las observaciones, ¿sí? Todavía no está publicada la normativa. La siguiente, por favor. Tener en cuenta que esta normativa ya prevé de base ciertos plazos de adecuación para los productores y que esos plazos van a correr a partir de que el país internaliza la norma, digamos, en su propio territorio, ¿sí? Digamos, cuando incorpora la normativa en su propio ordenamiento jurídico, ahí empiezan a correr estos plazos, ¿sí? Estos plazos de adecuación se prevén en base también a los antecedentes de otras normativas. Tengan en cuenta que esto va a aplicar a todos los elaboradores de alimentos, entonces se va a requerir de cierto tiempo para hacer estas modificaciones. Dependiendo del tipo de productos, todo lo que es alimentos destinados al procesamiento industrial o a servicios de alimentación van a tener el plazo de un año. El resto de los productos va a llevar 3 años, ¿sí? Se prevé la posibilidad de que se establezca, digamos, está previsto ya para las pymes, ¿sí? Para los pequeños fabricantes o pequeñas y medianas empresas, también un plazo adicional. Y por último, se tiene en cuenta el caso de las bebidas no alcohólicas o analcohólicas en envases retornables, ¿sí? Que es mucho más complejo el proceso de modificación del mismo envase, ¿sí? Entonces, digamos, es aparte mucho más costosa la modificación, entonces se prevé un plazo mucho mayor, ¿sí? Bien, la siguiente. Tener en cuenta, ahora nos vamos a ir adentrando de a poquito en algunos de los requisitos que se están incorporando, que esta normativa o estas propuestas de actualizaciones, el principal objetivo que tuvieron fue mejorar la legibilidad y la claridad en la información, ¿sí? Y adicionalmente, digamos, en el tiempo que llevó el debate, se fueron incorporando algunas cuestiones que los países fueron planteando como necesidad de aclarar un poco más la información, ¿sí? Bien, dentro de lo que es el proyecto de rotulado general o rotulado de alimentos envasados, esta es la normativa general que hacía referencia a la denominación de venta, fecha de vencimiento, ¿sí? Lo que habíamos visto anteriormente. En los principios generales se agrega, ¿sí? Esto que se destaca debajo, ¿sí? Recuerden que estos son los proyectos, digo, insisto en esto y no me voy a cansar de decirlo, que no es el producto final, no es la norma que va a tener que ser exigida, ¿sí? Sino que es la propuesta que estuvo en consulta interna y que después se verá si finalmente va a ser el proyecto final. Se avanza sobre la prohibición de declarar información que vincule el alimento con cuestiones de salud, a excepción que el país tenga alguna normativa específica. Por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina tiene una normativa específica para asociar determinados nutrientes con potenciales efectos sobre la salud desde el punto de vista de evitar el riesgo de padecer cierta enfermedad. Por ejemplo. Estos se llaman los claims los claims saludables, ¿sí? O health claims, ¿sí? Por ejemplo, les puedo dar el caso de este alimento ayuda a reducir el riesgo de padecer osteoporosis porque tiene calcio, ¿sí? Esa sería una de las
referencias que en Argentina estarían permitidas y es la excepción que habilita, ¿sí? Entonces el Mercosur lo que te dice es no se puede vincular el alimento o el nutriente con una enfermedad a menos que el país tenga una normativa específica. También no se van a permitir los avales profesionales, ¿sí? Los sellos de aval profesional. Esto trajo en su momento bastante controversia y en realidad lo que se planteó fue no estar en contra del aval, sino es que no hay un criterio establecido y unificado para establecer el aval, ¿sí? Una entidad o una sociedad científica establece que el aval es que el alimento sea bajo en sodio y otro establece que sea bajo en grasas. Es válido para ambos, pero en realidad no está unificado. En caso de que se avance en algún momento con alguna normativa específica al respecto, podrá avanzarse con alguna referencia de aval profesional. Bien, por otro lado, la prohibición de destacar la ausencia de ingredientes no permitidos, ¿sí? Salvo que se haga alguna excepción en la normativa, ¿sí? Y también no permite la posibilidad de destacar la ausencia de aditivos o coadyuvantes que estén permitidos en esa categoría de alimentos. Parece un juego de palabras, pero es, si un alimento, si un ingrediente no está permitido en una categoría, ¿sí? No está permitido, punto. No vas a poder decir que no lo tiene. Y en el segundo caso es, si la normativa te habilita a que ese conservante, ese acidulante esté presente, no vas a poder decir o destacar de alguna manera que no lo tiene, porque está habilitado, ¿sí? Disculpame, una pregunta, ¿puedo hacer? Sí. Ahí, eso lo que aclaraste recién, o sea, en el último punto dice prohibición de destacar la ausencia. Sí, ahí me están indicando las chicas que vamos a hacerle las preguntas al finalizar, ¿puede ser? Te pido que retengas la pregunta y por favor la tengamos, si la podés escribir en el chat y las chicas la leen. ¿Puede ser? Terminamos con la presentación y después hacemos el bloque de preguntas. Gracias. Bien, la siguiente. Después en lo que es la declaración de aditivos, ¿sí? Estas son las principales modificaciones, las que estoy destacando, ¿sí? Se establece de forma obligatoria que se coloque el nombre completo de la función que cumple ese aditivo y el nombre completo del aditivo, ¿sí? Que esto hasta ahora era voluntario, unos lo hacían de una manera, otros lo hacían de otra. Hoy el nombre completo del aditivo va a tener que estar y el número de INS puede ser voluntario, el elaborador lo puede colocar como no, ¿sí? Y después tener en cuenta que la declaración de los ingredientes va a ser en orden decreciente como es hasta ahora, pero ahora se va a incluir que los aditivos también estén en orden decreciente, ¿sí? Este proyecto lo que prevé es que los aditivos se incorporen en ese orden decreciente. Antes estaban establecidos en la lista al final, estaban todos los ingredientes y al final los aditivos. Ahora los aditivos van a estar, si bien probablemente estén finalmente al final de la lista, porque la cantidad de aditivos que se agregan en general es mínima, se prevé esta condición para incorporarlos y que queden dentro de ese listado. Después, dentro de lo que es la declaración de agua, se especifica en algunos casos que no va a ser necesario declarar el agua como ingrediente. Tal es el caso de los alimentos que requieren reconstitución o en algunos casos, digamos, que vienen concentrados y se reconstituyen para ser utilizados, ¿sí? Como es el caso a veces de algún jugo o de alguna bebida alcohólica que requiere la reconstitución de agua para después incorporarse en ese alimento. En esos casos no va a ser necesaria la declaración del agua. Otras aclaraciones, los coadyuvantes de tecnología no van a aparecer en la lista de ingredientes, ¿sí? Porque su propia definición y función no están en el producto final, entonces no están obligados de estar dentro de la lista de ingredientes. Dentro de los ingredientes compuestos, que son los que están compuestos por distintos ingredientes, parece redundante, también hay una modificación. La normativa actual hace referencia a que los ingredientes compuestos solo tienen que destacar su composición entre paréntesis en aquellos casos cuando sea mayor al 25%, en estos casos cuando el ingrediente compuesto, ese 25% se bajó al 5%, ¿sí?
Bien, y después el uso de nombres genéricos que ya estaba definido, pero se hicieron algunas actualizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que es en algunos casos de, por ejemplo, algún aceite que su nombre o su denominación requiera, digamos, alguna aclaración, algún aceite refinado con alguna característica, bueno, se va a poder poner aceite vegetal. Ese es el uso o el nombre genérico, ¿sí? Que tiene la manera de simplificarse. La siguiente. Bien, voy a pasar un poquito más rápido toda esta parte o lo más rápido que pueda, así también habilitamos algunas preguntas. En lo que es seguimos hablando de la información de rotulado general. Se establece de forma particular algunas cuestiones en relación a la presentación y distribución de la información obligatoria. No debe estar esta información en áreas cubiertas, en lugares deformados, en lugares de difícil visualización. Hace referencia al contraste visual, ¿sí? Que la información tiene que estar en un fondo que sea claro, que no tenga dibujos, en la medida de lo posible que sea, digamos, visualmente, digamos que pueda tener un contraste determinado que se pueda hacer legible. Se establecen tipos de letra y tamaños mínimos de letra, ¿sí? Esto también es una de las grandes modificaciones. En particular se recomiendan 4 tipos de letras. Piensen que esto es toda la información obligatoria que el producto tiene que tener. Se van a establecer o se recomiendan o el proyecto establece 4 tipos de letras para unificar el criterio. Uno podría decir, ¿y por qué? Yo en realidad podría agregarle cualquier tipo. El objetivo de estandarizar es justamente esto, que la mayor parte de los productos tengan, de alguna manera, utilicen la misma tipografía para que sea legible para el consumidor. También la fecha de duración y condiciones de conservación deberían o recomendablemente que estén en el mismo panel, ¿sí? Se establecen también algunas particularidades para los envases pequeños. Antes considerado envase pequeño un envase menor a 10 centímetros cuadrados y ahora pasa a 15 conceptualmente, ¿sí? Y después se establecen requisitos para la denominación de venta. El tamaño de la denominación de venta o el tamaño del nombre va a estar asociado al tamaño de la cara principal, ¿sí? Del área visible para la cara principal. ¿Cuánto es el tamaño actualmente? ¿Un milímetro? 1 milímetro es para toda la información obligatoria. Ahora, según el tamaño que tenga mi cara principal hoy, va a ser el tamaño que va a tener el nombre del producto. ¿Sí? Va a estar asociado al tamaño de la cara principal. Y después se van a establecer también la lista de ingredientes en caracteres en color negro con fondo blanco. La siguiente, ahí van a ver el ejemplo, ¿sí? Este es uno de los ejemplos en los cuales son distintas formas en las cuales puede aparecer la información, la lista de ingredientes, pero sí va a tener que llevar sí o sí este diseño, ¿sí? Con esta tipografía y la tipografía también recomendada. La siguiente. Ahora pasamos al de rotulado nutricional. Hasta ahora veníamos hablando de rotulado general, rotulado nutricional. Algunas de las modificaciones que se hacen son en referencia al ámbito de aplicación, se amplía el ámbito de aplicación. Antes solo debieran llevar rotulado nutricional aquellos productos que llevaban al consumidor final. Ahora se amplía y la información nutricional se va a ampliar, ¿sí? A lo que son alimentos de procesamiento industrial también o servicios de alimentación. Y también se incluyen los aditivos y los coadyuvantes, ¿sí? Aditivos y coadyuvantes, cuando se comercialicen directo al consumidor, van a tener que llevar esta información. Se establece algunas particularidades de algunos alimentos que no debieran llevar porque tienen normativa específica, como es el caso de las aguas minerales, ¿sí? O alimentos preparados, envasados en restaurantes o en comercios gastronómicos. Y a su vez se hacen algunas pequeñas modificaciones en lo que es el listado de alimentos exceptuados de cumplir con la obligatoriedad. O sea, son los que pueden, no están obligados a informarlo, pero en caso de requerirlo van a tener que cumplir con la normativa. Como por ejemplo el caso de la yerba, azúcar, ¿sí? Que hoy no están obligados a llevar esa información y en caso de que el elaborador lo quiera hacer, lo puede hacer, pero tiene que seguir la normativa. La siguiente, por favor. Otra de las modificaciones es el modelo, ¿sí? De tabla de información nutricional. Va a ser también en color negro con fondo blanco, ¿sí? Esta es la propuesta.
donde se añade la declaración obligatoria de azúcares totales y azúcares añadidos. Para el caso de Argentina no es una modificación porque hoy ya lo tenemos como declaración obligatoria, pero para el Mercosur sí es una modificación. Y se incorpora hasta ahora, la normativa exige que la declaración sea de forma obligatoria por porción y voluntariamente por 100 gramos. Ahora todos los productos van a tener que llevar las dos columnas, por 100 y por porción. ¿Sí? Esa es otra de las grandes modificaciones que se prevé más allá del formato. ¿Sí? Este formato, el proyecto prevé, digamos, que se cumpla de esta manera. La siguiente. Tabla de información nutricional, se prevé también no solo la cuestión del formato, sino que esté asociada, bueno, también no tiene que estar en lugares, digamos, que no se vea o que esté cubierta, ¿sí? Y al mismo tiempo se prevé que esté vinculada o en la misma cara preferentemente que lo que es la lista de ingredientes, ¿sí? Y se establece también un orden en el cual debieran ir colocados los nutrientes, ¿sí? Si bien hay ciertos nutrientes obligatorios, después hay nutrientes de declaración voluntaria. En caso de agregar, por ejemplo, vitaminas y minerales, que no es obligatorio, yo podría, digamos, está establecido en la normativa qué vitamina va primero, qué vitamina va después, ¿sí? Está establecido el orden para que sea más claro y para que nosotros como consumidores tengamos de manera más simple la información y que sea más equitativa en caso de que haya dos productos con la misma declaración. La siguiente. Bien, cálculo de valor energético. Las modificaciones, como verán, son bastantes y las he simplificado bastante y son muchas más, pero solo estoy destacando lo principal. Cálculo energético, tener en cuenta que se habilita la posibilidad de, se establecen valores específicos para los polialcoholes, ¿sí? Antes polialcoholes estaba puesto como genérico y tenían un aporte determinado de calorías. Ahora se estableció para cada tipo de polialcohol cuál es el aporte o el valor energético que aporta ese polialcohol. Se hizo alguna modificación también en lo que es fibra alimentaria y se habilitó la posibilidad de valores diferenciados para polidextrosa, inulina, celulosa, que son fibras que se utilizan bastante en este último tiempo. Se actualizaron las reglas de redondeo, sí, pequeñas modificaciones, pero algunas redondeos de valores, ¿sí? Actualizaciones de cantidades no significativas también, asociadas tanto a lo que es la información nutricional como a los claims. Se actualizaron algunos valores de referencia, valores diarios de referencia, como es el caso de las grasas saturadas y el sodio, que se bajó ese valor de referencia. Y también se modificaron las reglas de tolerancia, ¿sí? Esto es la tolerancia entre la información que yo voy a obtener del análisis, ¿sí? Digamos, de la cantidad del nutriente que voy a obtener respecto de lo que efectivamente tiene el producto, ¿sí? Se prevé que la normativa tenga una cierta tolerancia, ¿sí? Entre lo que está declarado y lo que efectivamente realmente tiene el producto dentro. Esa tolerancia, digamos, hay ciertas modificaciones en la reglamentación, digamos, en cómo debe calcularse o qué criterios tener en cuenta. La siguiente, y ya nos quedan poquitas, esta es otra forma, ¿sí? Existe la normativa, establece un anexo donde define diferentes formas en las cuales la información tiene que estar incorporada o descripta, ¿sí? Este es un modelo horizontal fragmentado que es en dos columnas. Es la misma información que antes, pero dividido en dos columnas, tanto horizontal como vertical. Son diferentes maneras de colocar la información, pero fíjense que en cada uno de los casos se establece la ubicación, el tamaño, ¿sí? Todas estas cuestiones que mencionamos. La siguiente, estos son otros ejemplos. El modelo de alimento preparado, donde tienen que estar las columnas referidas al alimento tal y como se presenta, por ejemplo, un polvo para preparar un flan. Tiene que estar la información establecida por el polvo y después se une el alimento preparado según las instrucciones del productor, ¿sí? Entonces va a tener como una doble tabla. Después, la otra opción que ven ahí de modelo de declaración simplificada es, se coloca, digamos, en la parte inicial los nutrientes de declaración obligatoria y los minerales y vitaminas pueden colocarse de forma simplificada para que la tabla no sea tan grande,
Entonces habilita a que el que no tenga tanto espacio lo pueda hacer de esa manera. La siguiente, y estas son otros dos modelos más de modelos lineales, tanto para envases individuales como para alimentos en general. Tener en cuenta que también se establecen estos criterios específicos de rotulado. Bien, la siguiente, y con esto ya vamos cerrando, creo que estamos en tiempo, como para ir cerrando algunos criterios. Algunos beneficios que tiene pensar en este rotulado de forma estratégicamente, desde ya que genera mucha más confianza en el consumidor, no solo en el consumidor, sino en el mercado en general, ¿sí? En quién te va a comprar, no solo pensando en el consumidor final, sino en el mercado desde el punto de vista de otros países, desde el que lo va a distribuir, ¿sí? Transmite transparencia cuando uno tiene un rotulado claro, ¿sí? Reduce dudas para el consumidor porque si la información está clara no es necesario aclarar demasiado. Mejora la percepción de la calidad del producto y desde ya nos habilita a tener un mayor acceso a mercados. La siguiente. Algunas recomendaciones, estar atentos a los avances en la actualización de la normativa. Insisto que lo que hoy les acabo de mencionar son propuestas que están analizándose a nivel Mercosur. No es la propuesta final. Sí se prevé que en el segundo semestre de este año esas propuestas pasen a ser proyectos. Una vez que el proyecto esté publicado, ahí es donde los invito como elaboradores a empezar a pensar de qué manera en ese plazo de adecuación que voy a tener voy a ir haciendo estas modificaciones, ¿sí? No ahora. Hoy no miren la normativa y no empiecen a hacer modificaciones. Sí prevean cómo se van a preparar para hacer esas modificaciones. Elegir estratégicamente cuál va a ser el diferencial que voy a querer en mi producto y pensar una estrategia para cómo comunicarla. Y la última, garantizar que desde ya la información obligatoria esté, pero priorizar la claridad en la información. ¿Qué es lo que voy a querer destacar principalmente? Y finalmente, y con esto cerramos, anticipar los nuevos lineamientos regulatorios o estar detrás, digamos, de lo que es las próximas exigencias. No solo es una cuestión de cumplir o no cumplir, que eso hay que hacerlo, sino es buscar estrategias para adaptarse con tiempo, ¿sí? No llegar a último momento con las modificaciones, reducir la incertidumbre, evitar costos innecesarios, ¿sí? Optimizar procesos y fortalecer el posicionamiento del producto en el mercado. Bien, y dos cuestiones más. La siguiente, contarles que vamos a estar, una vez que la normativa salga publicada, haciendo formaciones, cursos de capacitación, tanto de forma virtual como presencial, llegado el caso si es viable, y actualizaremos la información y les estaremos enviando los proyectos finales para que ustedes estén informados sobre estas nuevas actualizaciones. Y por último, nuestro dato de contacto. Muchas gracias. Espero haber sido clara.